Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Listo, pues vamos a iniciar con la clase. Ya vieron, ¿verdad? Que está ya los horarios en los cuales van a aplicar o se va a aplicar su examen, ¿cierto? ¿Alguna duda? ¿Algún problema con los horarios? Yo no tengo problema, profe, todo bien. Vale. ¿Alguien que sí se le complique el horario? Ok, bueno, de todas maneras, todavía hay tiempo para checar los horarios. Avíseme nada más y listo. Muy bien, jóvenes, pues vamos a continuar con este último tema. De hecho, hoy se acaba, eh, eh, digamos, los temas del curso, los que formalmente vienen en el temario. Pero bueno, al final creo que sí me voy a animar a hablar eh, eh, sin tener que dar estos saltos gigantescos en la lógica de transiciones de fase y restauración de la simetría a través de efectos térmicos. Hoy voy a empezar un poquito a hablar de eso, a preparar el tema y el día miércoles pues trataré de cubrir todo ese tema. Seguramente ese día sí voy a tardarme las 2 horas o un poquito más. Espero me puedan aguantar ese ratito extra para que pueda terminar la clase. Así que, pues bueno, vamos a ver cómo fluye. Muy bien, jóvenes, pues seguimos analizando simetrías, rompimientos de las simetrías, muy en específico el rompimiento espontáneo de una simetría, que es un fenómeno muy relevante en las teorías cuánticas de campo para estudiar física de un superconductor, ¿no? Ya cité algunas trabajos, estos trabajos emblémicos sobre el teorema de Goldstone, la aparición de estos bosones de Goldstone, los artículos seminales del rompimiento espontáneo de la simetría, que todos ellos fueron en su mayoría concebidos en un contexto de estado sólido en la búsqueda de ver las propiedades de superconductividad de un material. Entonces, esas después se trasladaron, ¿no? Casi al instante se trasladaron a analizar qué es lo que pasaba en teorías fundamentales, en teorías de partículas elementales, en la construcción del modelo estándar, ¿no? En esta nueva idea que tenemos de ese modelo estándar. Por ahí de los 60, inicios de los 70 fue cuando se construyeron o se pudieron tener las bases más sólidas de las dos teorías, digamos, más nuevas en el modelo estándar, que es la teoría electrodébil y la QCD, ¿no? Y justamente mucho de la discusión pasó por analizar las simetrías que existían y cómo en ambos sectores existe un rompimiento espontáneo de la simetría. Uno es el que genera el descubrir que el electromagnetismo o la electrodinámica junto con la interacción débil eran un mismo objeto, ¿no? Y eso se obtenía o se observaba a grandes energías, ¿no? Energías que en su momento eran muy grandes, porque no existían laboratorios que pudieran llegar a esas energías de los gigaelectronvolts, casi teraelectronvolts, pero hoy en día esas escalas de energía son eh, más o menos asequibles, ¿no? Existen muchos ya laboratorios que lo pueden lograr y se ha rebasado por mucho ese tipo de energías, entonces es claro hoy en día ver ese fenómeno de la unificación de la parte de la electrodinámica con la interacción débil. Y por otro lado, el surgimiento de la QCD,
el entendimiento de qué están hechos, al final de cuentas, los nucleones, estos elementos del núcleo atómico. Eh, es justamente su entendimiento parte de un rompimiento espontáneo de la simetría, y en ese caso desde la simetría quiral. ¿Ok? Entonces, estos conceptos son pilares para la concepción de nuestro modelo estándar y de muchas de las propiedades que puede exhibir un, eh, un material, superfluidez, superconductividad, ¿no? Eh, Estas que al final de cuentas, si ustedes leen un poquito, checan la literatura, vienen del estudio de efectos o de fenómenos colectivos. No es una partícula, no es un objeto aislado, sino viene de interactuar con un medio, con un sistema, y entonces uno tiene acceso a aplicar este tipo de teorías a una teoría de muchos cuerpos. Y cuando uno aplica todo esto que aprendimos a una teoría de muchos cuerpos, uno puede agarrar y jalar todo el conocimiento que uno adquirió de la física estadística y hacer termodinámica en este tipo de sistemas, de tal manera que obtengamos cantidades macroscópicas que describan a este material, y, eh, y de ahí, por ejemplo, el hecho de poder encontrar temperaturas críticas a las cuales se comporta el material de una forma y después pasando o por debajo de esa temperatura crítica se conforma de alguna otra forma, ¿no? Cambios en los estados de la materia que nos hablan de transiciones de fase. Entonces, para allá los quiero llevar un poquito al final de esta clase y la última clase. Eh, eh, Me voy a ir un poquito rápido, así que lo que voy a pedir es que estén muy atentos y me detengan en todo momento en el cual haya un paso que no haya quedado claro. Pero por mientras, déjeme terminar con este lagrangiano de Yukawa, que no es más que pegarle a el lagrangiano bosónico que ya hemos revisado, el lagrangiano de una interacción lambda phi a la cuarta con 2 grados de libertad, ¿no? Phi 1 y phi 2. Son mis dos direcciones que generan un plano dos dimensional, y donde le hemos agregado toda la contribución fermiónica, ¿no? Una, primero, pues es la energía cinética que tienen nuestros campos fermiónicos. Recuerden que este es el antifermión, este es el fermión, y la parcial slash no es más que gamma mu, parcial mu, donde las gamma mu son las matrices de Dirac, y vienen los términos de interacción, ¿no? Estos con helicidad positiva y estos con helicidad negativa, con un antiquark y con la combinación de un campo cargado, que lo hemos escrito como una combinación lineal de dos campos reales. Uno es la parte real y otro es la parte imaginaria de ese campo complejo, y su complejo conjugado, que sería su conjugado de carga esencialmente. Hoy vamos a revisar un poquito eso, ¿no? Entonces tengo dos campos complejos, ¿no? Uno es el complejo conjugado de otro, y lo estoy acoplando a campos con helicidad izquierda y con helicidad derecha. Y de ahí yo puedo leer que tengo este acoplamiento psi, el 1, psi con phi 1, ¿no? Aquí está. Y tengo el otro psi barra gamma 5 psi de ambos lados por phi 2. Y con eso yo puedo construir este famoso potencial de Yukawa. ¿Ok? El acoplamiento de ambas partes de mi campo, si lo quieren ver, la parte real y la parte imaginaria, o simplemente el acoplamiento con estas dos direcciones escalares, ya sea con psi barra psi o psi barra gamma 5 psi. Y eso es porque estamos desacoplando. Recuerden que tengo proyectores aquí. Estamos desacoplando las helicidades izquierdas con las helicidades derechas. Entonces, en una parte se me van a ir todas aquellas contribuciones que obedezcan transformaciones de paridad, y en la otra se me van a ir todas aquellas contribuciones que no transformaciones de paridad. ¿Ok? Entonces, voy a abrir un paréntesis
sobre todo porque vale la pena hablar de este campo escalar cargado. ¿Qué es y por qué un campo escalar cargado se puede representar a través de un campo complejo? Entonces, algo que ya hemos analizado en todo este curso es la existencia de campos escalares, campos que no tienen spin, ¿ok? Y además son campos neutros los que hemos trabajado, no tienen carga, ¿ok? Y bueno, a eso le llamamos un campo real, ¿ok? Necesitamos una función real para poder describir a este campo, ¿ok? Ahora lo que quiero es extender la idea a una teoría de campo escalar, pero que ahora este campo sea complejo, es decir, como ya lo habíamos escrito en la clase pasada, este campo phi va a ser una combinación lineal de una contribución, digamos, la parte real más y veces otro campo, ¿no? Auxiliar. Entonces, tengo una parte real y una parte imaginaria. Es una forma de escribir una función compleja. Hay otras, ¿no? Puedo tener la fase veces la norma de mi función, que también lo vamos a ocupar, pero en este momento quiero que tengan en la imagen que al ser un número complejo tiene esta parte real, esta parte imaginaria, para que nos ubiquemos en un plano complejo y nos demos cuenta que el complejo conjugado y el campo mismo son dos objetos ortogonales y por lo tanto pueden formar todo el espacio dos dimensional. Escribimos nuestro campo complejo como una combinación lineal de dos campos reales. Uno contribuye a la parte real, otro a la parte imaginaria, ya lo habíamos dicho. Aquí está, ¿no? Se ha normalizado, ¿no? Con 1 sobre raíz de 2 para que si nosotros queremos regresar a escribir todo unos campos reales en términos de estos campos complejos, ¿no? De tal manera que obtengamos la parte real y la parte imaginaria, pues esté bien normalizado, nos salga al final un 1 multiplicando y no algún factor de un medio, por ejemplo. Entonces, bueno, este es un factor de normalización y bueno, aquí están los dos campos. Uno es la parte real, el otro la parte imaginaria. Y vamos a construir la densidad lagrangiana, ¿no? El cual es un objeto real, acuérdense, con un término de interacción cuártico. Vamos a simular o vamos a repetir todo lo que ya aprendimos en el caso de un campo escalar real, ahora en un campo escalar complejo. Y entonces lo que tengo como densidad lagrangiana, que depende de dos campos, phi y phi conjugado, es parcial mu de phi conjugado, parcial mu de phi, menos m cuadrado m cuadrado phi conjugado por phi, menos el término de interacción, lambda entre 4, phi conjugado phi al cuadrado, ¿no? Este es un término, ¿no? De 4 campos, ¿no? Por eso es como el equivalente a lambda phi a la cuarta, ¿no? Salvo que en este caso tendremos phi conjugado al cuadrado por phi cuadrado, ¿no? Vamos a tener, en lugar de que lleguen 4 campos igualitos, van a llegar 2 de ellos son phi conjugado y los otros 2 van a ser phi. ¿Qué más? Bueno, vamos a pedir que lambda sea mayor que 0, ¿no? Y por otro lado, recordarles que si estos dos campos son ortogonales, porque uno es el complejo conjugado del otro, pues en física van a representar variables dinámicamente independientes, ¿ok? Nada de sus direcciones está comunicada. Algún resultante en el plano dos dimensional y que sea combinación de ellos, bueno, va a poder tener una parte que le corresponde a phi conjugado y otra a phi, pero estas dos direcciones son ortogonales. Entonces, ahora tenemos 2 grados de libertad. Ya habíamos hecho casos de 2 grados de libertad ocupando puros campos reales. En este caso, insisto, estamos generalizando a un campo complejo. Y bueno, si tengo 2 grados de libertad, debo de tener 2 ecuaciones de Euler-Lagrange para este hamiltoniano que acabo de escribir, ¿no? Las dos ecuaciones son las que ya conocemos, ¿no? Una de ellas es la parcial mu de la derivada de esta densidad lagrangiana respecto del parcial mu del campo phi conjugado menos las variaciones de esta densidad lagrangiana respecto de phi conjugado. Y esto debe ser igual a 0, que esto se traduce a tener parcial mu más m cuadrado phi más lambda medios phi conjugado phi veces phi. ¿Ok? Entonces, eso debe ser igual a 0. Esa es una de las ecuaciones cuando estamos derivando respecto de las componentes en phi.
conjugado. Tengo otra ecuación que ahora es ver las variaciones en la otra dirección, en la dirección de phi, que es exactamente la misma ecuación, cambien phi conjugado por phi, y lo que nos va a dar es una ecuación análoga a la que ya teníamos arriba, parcial mu más m cuadrado de phi conjugado ahora, más lambda medios, phi conjugado phi, se mantiene, pero ahora está multiplicado por phi conjugado y eso debe de ser igual a cero. Bueno, estas ecuaciones dinámicas acoplan los campos escalares. Si yo no tuviera el término de interacción, este que está en color azul, esta sería una ecuación que solamente comprende información del campo complejo conjugado, y esta otra que está aquí sería una ecuación que solamente comprende información del campo. Pero si se dan cuenta, el haber incluido la interacción, ese tipo cuártica, pues va a mezclar campos, ¿ok? Entonces están acopladas estas dos ecuaciones, no son dos ecuaciones independientes. Eh, ya que sabemos cuáles son las ecuaciones de movimiento, nos dimos cuenta que no van a resultar dos ecuaciones desacopladas, ¿no? Quiero que noten la siguiente propiedad. Ahora vamos a pensar en simetrías. Ahora que estamos explorando simetrías, quiero que hagamos hincapié en esas ideas y que hagamos esta transformación de fase. Vamos a multiplicar a nuestro campo y a nuestro campo complejo conjugado por su respectiva fase. El campo phi lo vamos a multiplicar por e a la i alfa, siendo alfa un número real y siendo global. ¿Qué quiero decir con que es global? Esta alfa no depende de la posición. En cualquier posición que estés, pues va a ser siempre esta constante. ¿Ok? Y para sacar la transformación de fase del complejo conjugado, obedezco las reglas en la variable compleja, en los números complejos, y entonces esta fase va a recorrer en sentido opuesto. Es e a la i alfa. ¿Ok? Y estas son unas transformaciones, digamos, genéricas, ¿verdad? Pero si yo quiero hacer esta transformación de manera infinitesimal, hacer un pequeñito cambio, ¿no? Pues lo que puedo hacer es justamente darme cuenta que la pequeña variación de mi campo, pues es esencialmente menos i epsilon veces phi de x. Piensen que esto es muy chiquito, ¿no? Desarrollo una serie de Taylor alrededor de alfa muy chiquito, lo voy a llamar epsilon, esa cantidad muy chiquita, y la primera corrección es lineal en epsilon, y entonces aquí está la primera modificación debido a esa pequeña transformación de fase, que es infinitesimal. Y bueno, para el caso del campo complejo conjugado, su correspondiente transformación infinitesimal es I veces epsilon phi complejo conjugado. ¿Ok? Bueno, noten ahora otra peculiaridad. Ya que hicimos esas transformaciones, vean que si yo agarro y multiplico phi conjugado por phi y también hago lo mismo una vez que los transformé, ¿no? Es decir, a phi conjugado, cuando lo transformo, lo estoy multiplicando por la fase e a la i alfa, y a phi, cuando lo transformo, lo estoy multiplicando por la fase e a la menos i alfa. Este producto se mantiene invariante, no cambia. ¿Ok? Rápidamente, acuérdense que estas son funciones, ¿verdad? Escalares, y pues rápido puedo pasar el e a la menos i alfa a la izquierda, el producto de esas dos exponenciales es un 1, y me queda igualito ante esa transformación de fase. ¿Ok? De manera equivalente, eso lo puedo hacer a nivel de una transformación infinitesimal. Yo tengo la transformación infinitesimal del producto phi conjugado por phi. Eso me da, pues tengo que hacer las variaciones en cada uno de los términos, ¿verdad? Las variaciones en ese parámetro epsilon aplicados a phi complejo conjugado por phi más phi complejo conjugado por las variaciones de phi. Explícitamente ya habíamos visto que eran esas variaciones para el primero de los casos. Esto es i veces epsilon phi complejo conjugado por este phi que teníamos extra, y en el otro caso va a ser un menos, ¿verdad? Y epsilon el campo phi por el campo phi complejo conjugado. Y bueno, nos damos cuenta que este término y este término son iguales, por lo tanto, ese es un cero porque hay un signo relativo entre ellos. Por lo tanto, el producto phi
por phi complejo conjugado no cambia ante esta transformación, ¿ok? Cuando algo no cambia, esto rápidamente nos debe hacer clic en la mente y decir, hay algo que se está conservando, hay algo que se mantiene invariante, ¿verdad? Una cantidad que por ahí podríamos explorar y es a donde los quiero dirigir, ¿ok? Bueno, por no dejar el paso de qué pasa con las derivadas, ¿no? Pues vamos a mostrar qué pasa con estas derivadas, ¿ok? Digo por no dejar porque a lo mejor, o más bien no a lo mejor, seguramente ustedes ya se dieron cuenta que ese término también va a ser invariante, pero vale la pena pues poner la anotación de que así lo va a hacer. Si yo hago la transformación del campo complejo conjugado y del campo mismo por estas transformaciones de fase, me doy cuenta que lo que tengo que escribir dentro de la derivada parcial, ¿no? Lo que se va a derivar es e a la i alfa phi complejo conjugado y por otro lado e a la menos i alfa por phi. ¿Ok? Y a ambos les voy a aplicar la derivada, esta parcial mu. Y bueno, una vez más, recuerden que alfa es un numerito, es una constante, es independiente de la posición, del tiempo, ¿ok? Es global, es una transformación global. Por lo tanto, este objeto sale de la derivada, este que está aquí también lo puedo sacar de la derivada y una vez más tengo el producto e a la i alfa por e a la menos i alfa, que es un 1, dejándome que la doble derivada, ¿no? De estos dos campos, o bueno, la derivada del campo phi complejo conjugado y la derivada del campo phi, cuando se multiplican, pues queda invariante, ¿ok? A nivel infinitesimal pasa exactamente lo mismo, aquí está, ¿no? Tengo que aplicar la variación infinitesimal del producto de esas dos derivadas, ¿no? Eso quiere decir que aplico la variación al primer término, parcial mu de phi complejo conjugado por la parcial mu de phi, más lo que pasa con el segundo término, ¿ok? Y después de eso lo que voy a hacer es intercambiar, son dos operadores lineales, puedo intercambiar la parcial de mu con estas variaciones respecto de epsilon, ¿no? Y entonces tengo parcial mu de las variaciones, ¿no? De la modificación, pequeña modificación al campo phi complejo conjugado, veces la parcial mu de phi, y lo mismo aplico para el segundo término. Sabemos cuánto vale este objeto, ¿no? Y este que está aquí, el primero es I epsilon, phi complejo conjugado, y epsilon es un numerito, lo puedo sacar de la derivada, entonces es I epsilon parcial mu phi complejo conjugado parcial mu respecto de phi, y para el segundo término, el parcial, perdón, la variación respecto de epsilon de phi, no es más que menos I epsilon, el mismo campo phi, de tal manera que tenemos un signo menos aquí, el I epsilon y la doble derivada, la parcial mu, y bueno, este objeto y este objeto son iguales, por lo tanto la diferencia entre ellos pues es cero. Tenemos al final de cuentas una invariancia en todo el lagrangiano, si se dan cuenta, porque me voy a regresar a que vean el lagrangiano. Todos los términos son cuadráticos al final de cuentas, ¿ok? Vean que esto es parcial mu, phi complejo conjugado phi, y después es phi complejo conjugado phi todavía al cuadrado. Pero ya demostré que cada uno de estos términos, ¿verdad? Es invariante ante esa transformación de fase, ¿ok? Y bueno, aquí la aclaración, y que es muy importante, ¿no? Que no olviden que esta propiedad es gracias a que la transformación es global. Alfa es constante en todo el espacio-tiempo. Si no lo fuese, o problema justamente en este término, porque cuando yo intercambie estos dos operadores, me voy a dar cuenta que este objeto sí dependería de la posición, ¿no? Y entonces esta derivada que está aquí modificaría, ¿verdad? Lo que está pasando aquí, de acuerdo en qué posición estás, y por lo tanto, eso no dejaría invariante a mi lagrangiano, ¿vale? Eso se llaman teorías de norma, teorías locales. Entonces, en nuestro caso no estamos trabajando con ninguna de esas teorías. Bueno, como hemos visto que cada uno de los términos se mantiene invariante, esto implica que ante esta transformación de fase, pues el lagrangiano primado, el que resultó de la transformación, pues no es más que el lagrangiano original. En otras palabras, si yo hago esta variación infinitesimal, lo que yo tendría es que el lagrangiano más la variación del lagrangiano, esta variación infinitesimal,
pues resulta ser el mismo lagrangiano original, por lo tanto, la delta de lagrangiano es igual a cero. ¿Ok? Y eso simplemente está reflejando una simetría interna, la cual nos dice que la transformación no cambia respecto a los puntos en el espacio-tiempo en los cuales estemos trabajando. ¿Ok? Para cualquier punto del espacio-tiempo, esta simetría se vale. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe, todo bien. Muy bien. Pues ahora voy a enunciar, no voy a demostrar, lo voy a enunciar. Yo creo que en varias clases lo han visto, el teorema de Noether. Está escrito aquí, ¿no? Lo voy a quitar, ya les dio chance de leerlo, ¿no? Pero algunos de ustedes recuérdenos, por favor, qué es el teorema de Noether, ¿no? Y a lo mejor un ejemplo de dónde lo vieron, este teorema de Noether. Pues, profesor, yo nunca lo he visto formalmente, pero, pero sí entiendo que existe una relación con la simetría del sistema y las cantidades conservadas. ¿De acuerdo? Ok. Es el modo así en el que yo lo he llegado a tratar nada más. Muy bien, perfecto. Sí, a grandes rasgos, claro que una de las grandes aportaciones de Emmy Noether fue justamente el darse cuenta que ante hacer transformaciones y que el sistema se quedara inerte, no cambiara, ¿no? A nivel matemático y que uno lo puede observar a nivel, digamos, de la naturaleza, ¿no? La consecuencia es que debe de haber un objeto en especial, ¿no? Que se mantenga igualito, que si tú le haces variaciones a ese objeto, sus variaciones sean nulas, ¿ok? Haya una cantidad que se conserve ante estas transformaciones que planteadas desde las ideas de Emmy Noether, que serán variaciones dinámicas, ¿ok? El teorema, insisto, yo no lo voy a demostrar, eh, yo creería que tanto en cursos de mecánica clásica, en electro, eh, lo revisaron, ¿no? En la mecánica cuántica misma, ¿no? También se revisa este teorema. Eh, pero espero dar el panorama completo sin saltarme ningún paso, ¿no? De este teorema. Entonces, en poquitas palabras, ¿no? Si uno enuncia el teorema de Noether, lo que dice es que si el sistema tiene una simetría, y aquí vienen las palabras claves, jóvenes, no es cualquier simetría. Si el sistema tiene una simetría continua y global, ¿no? Este es el caso, continua y global, existe una corriente conservada y asociada a esta corriente tenemos una carga conservada, un objeto, un numerito ahora sí, que está conservado. Hay una generalización desde luego a este teorema de Noether cuando la simetría no es global, ¿ok? Pero el teorema general, el global, el grandote, el que es aplicable en muchísimas de las teorías, más allá de una teoría cuántica de campos, es este, el que toma en cuenta simetrías continuas y globales. ¿Ok? Bueno, voy a trabajar un poquito con esta idea, ¿no? Recuerden que si encontramos, y ahorita voy a decir que es la corriente, ¿no? Y voy a decir que es la carga, pero si encontramos una simetría continua y global, entonces existe una corriente conservada. Eso inmediatamente nos dice, ah, Luis me está contando de una simetría, está haciendo unas transformaciones ahí continuas, globales, que le llamó estas transformaciones de fase, ¿no? Y resultó que el lagrangiano se mantenía invariante, ¿no? Entonces, seguramente lo que vamos a hacer es encontrar corrientes conservadas y cargas conservadas, ¿ok? Bueno, entonces, si tenemos nuestra densidad lagrangiana, que depende del campo y de la derivada del campo, ¿no? Como está aquí escrito, de phi y de parcial mu de phi,
y realizamos una transformación infinitesimal global, ¿no? Acuérdense que aquí esto de la transformación infinitesimal nos está garantizando, ¿no? Que sea una simetría continua. Y bueno, por otro lado, global, pues ya nos dice que no depende de dónde estemos parados en el espacio-tiempo. Entonces, si le aplicamos al campo esta transformación, de tal manera que el campo ahora se escribe como el más una variación, ¿no? Que es esta que está aquí, donde epsilon es un parámetro constante, entonces mi lagrangiano, ¿no? En general, ¿no? Ante este tipo de transformaciones, después de que hagamos la transformación, se escribirá como el lagrangiano original más un término extra, ¿ok? De una función que le voy a llamar k mu, que tiene componentes campo, derivadas del campo y las variaciones del campo. Es decir, si yo sustituyo en mi lagrangiano, ¿no? Nueva término debido a la variación del campo, no necesariamente todas las variaciones se tienen que anular, por lo tanto habrá un excedente en el lagrangiano, todo lo que esté contenido nada más con fin, pues desde luego que me va a originar el lagrangiano original, pero todos los términos que tengan esta pequeña, que contengan esta pequeña transformación infinitesimal. Y si tengo productos entre mis campos y tengo productos entre mis derivadas con esta pequeña transformación, es la razón de por qué va a salir una función que dependa del campo, de la derivada del campo y de la variación del campo. ¿Ok? Pero además, este objeto, ¿no? Tiene una derivada, es una derivada de camión, porque al final de cuentas, lo que va a resultar al final cuando yo introduzca esta pequeña variación, pues es un objeto que va a decir todos los posibles cambios que existan debido a esta pequeña variación. ¿Y quién es el objeto que se encarga de darme la respuesta de los cambios infinitesimales que pueda tener una función? Pues es la derivada. ¿Ok? Son cambios en el espacio, porque al final de cuentas, este objeto que está aquí, sí depende del espacio, este que está aquí y este que está aquí. ¿Ok? Entonces todo se va a poder trasladar al final de cuentas en tratar de barrer qué es lo que pasa, ¿no? Cuando nos movemos en diferentes puntos del espacio y en diferentes tiempos. Y vamos a poder definir una cantidad. Esta cantidad es una cantidad J mu con un subíndice epsilon, la cual lo vamos a definir y ahorita vamos a demostrar por qué se define como se define, ¿no? La vamos a definir como la derivada de nuestra densidad lagrangiana respecto de las derivadas, de la derivada parcial mu del campo, veces la variación del campo, menos esta función k mu. Esto que está aquí es una densidad de corriente y voy a demostrar que es una densidad de corriente conservada, ¿ok? ¿Qué significa que sea conservada? Ya por aquí lo están viendo, pero que algo se conserve es que al final de cuentas, si tú le tomas una derivada a ese objeto al ser derivado sea de un cero, ¿ok? Eso quiere decir que es constante, está conservado en toda la dinámica de mi sistema, ¿ok? Bueno, para ver que esta corriente, ¿no? Esta densidad de corriente que hemos escrito es una cantidad conservada, quiero que noten lo siguiente. Justamente voy a derivar esta corriente, ¿no? Tal manera que derivar esa corriente, pues es derivar el lado derecho de como lo he definido. En la ecuación donde está la definición, tengo que derivar respecto de mu el primer término, que es la parcial del lagrangiano respecto de la primera derivada del campo, veces las variaciones del campo, esta variación infinitesimal, menos tenía k mu, pero bueno, aquí está la parcial mu k mu. ¿Ok? Distribuyo esta derivada, no tengo dos términos, pues lo aplico a ambos términos, la parcial mu al primer objeto, que es la parcial de la densidad lagrangiana respecto de la primera derivada del campo, veces la variación del campo, más ese objeto, que era la derivada de la densidad lagrangiana respecto de la primera derivada del campo, por la derivada respecto de mu de la variación del campo, menos el último término lo dejo igualito, parcial mu de k mu, ¿ok? Lo único que quiero que noten es que este objeto que está aquí, ¿no? Lo puedo obtener de mis ecuaciones de Euler-Lagrange. Esto menos la parcial de lagrangiano respecto del campo es igual a cero. Por lo tanto, esto que está aquí
es igual a la parcial de Lagrangiano respecto del campo. ¿Ok? Me regreso si quieren. Por aquí las tenía anotadas las ecuaciones de Euler-Lagrange, creo. Aquí está. Esto es igual a esto que está acá. ¿Sale, vale? Es lo que estoy ocupando. Bueno. Y por otro lado, lo único que hago en el segundo término, quiero que vean, es intercambio estos dos operadores lineales, ¿ok? Como sé que la variación no es local, es global, puedo intercambiar ambos operadores y entonces tengo la variación de la parcial de mu aplicada al campo phi. Al último término lo dejo igualito, ¿ok? Pero justamente noten que esto que está aquí, esto que está aquí, que estoy tratando de encerrar, no es más que la variación de Lagrangiano. Todos los términos, ¿no?, que resultan de hacer esta pequeña variación infinitesimal. Es todo el excedente de mi Lagrangiano, estas variaciones del Lagrangiano. Es el Lagrangiano más la variación. Pero justamente iniciamos definiendo que a esa variación extra era la parcial mu de cambio. Por lo tanto, la diferencia entre esos dos objetos pues debe de ser cero porque son justamente el mismo objeto. Y bueno, eso nos dice que las variaciones, la derivada de nuestra corriente, densidad de corriente que hemos escrito de manera eh, explícita aquí, pues no es más que un cero. Por lo tanto, puedo concluir que la densidad de corriente J mu subíndice epsilon está conservada. ¿Ok? Es una cantidad que no está cambiando, ni variando la posición, ni variando el tiempo. Si mis partículas se mueven, evolucionan en el tiempo, interactúan, etcétera, etcétera, hay una cantidad que siempre va a quedarse igualita y justamente es esta corriente. Ustedes van a decir, pero ¿por qué tiene este carácter vectorial? El carácter vectorial es porque está heredando justamente las variaciones en cada una de las direcciones de mi campo. La componente 0, la componente 1, componente 2, componente 3. Entonces, un objeto que me va a decir qué es lo que pasa en cada una de estas direcciones y por eso tiene a este superíndice mu, porque recuerden que mu corre desde 0 hasta 3, ¿no? Entonces, estoy dando la información de cada una de estas 3 direcciones, ¿vale? Bueno, ahora quiero que hagamos un poquito de memoria y recordemos que en electro, si teníamos una densidad de corriente, podemos entonces definir una carga, ¿no? Una carga la cual es una constante de movimiento. Al final de cuentas tenemos estas ecuaciones de continuidad tanto para electro como para medios continuos, etcétera. Tenemos una relación de las variaciones que puede tener la corriente, en este caso eléctrica, y de las variaciones que puede tener la carga en el tiempo. Acuérdense que por un lado tenemos las variaciones en el espacio de mi corriente y por otro lado tenemos que eso es equivalente a la tasa de cambio de nuestra carga en el tiempo. Entonces, este es uno de los ejemplos, ¿verdad?, de que algo se está conservando en fluidos, ¿no? O en medios continuos, lo que sabemos es que lo que se conserva es la masa, ¿no? Al final de cuentas, el número de la densidad de materia que está pasando por alguna área transversa, ¿no? Tiene que ver justamente con el número de partículas que yo tengo en el tiempo y cómo está variando en el tiempo. Entonces, es una generalización de ese tipo de leyes de conservación. Entonces, les traigo a la memoria esa idea que una vez que nosotros tenemos una densidad de corriente, podemos identificar, podemos definir cuál es la carga asociada a ese objeto. Y si esa densidad de corriente, que en este caso es esta corriente, jóvenes, es una cantidad conservada, quiere decir que vamos a tener entonces una carga conservada, justamente por esa ley de conservación, ¿no? ¿Y cómo encuentro esa constante de movimiento? Esa constante que le voy a llamar una carga, pero que al final de cuentas es una constante de movimiento porque independientemente de cómo se varíe en el espacio y cómo se cambie en el tiempo, ese es un objeto que se mantiene constante. Independientemente del movimiento o de la interacción, se va a mantener constante. La vamos a definir esa carga como la integral en el espacio de la componente 0
de esta densidad de corriente, la cual depende del espacio y del tiempo. Acuérdense, yo les acabo de decir que esta J tiene un carácter vectorial porque cada una de sus componentes va a dar cuenta de las variaciones en la dirección 0, en la dirección 1, 2, 3, ¿no? Y la dirección 0 es la dirección temporal, ¿ok? Entonces, lo que vamos a poder mostrar es que es una cantidad que ante los cambios en el tiempo se mantiene constante, ¿ok? Bueno, entonces esta es la carga, ¿no? Una carga que es la integral de 3x de la componente 0 de mi corriente, que desde luego depende del espacio y del tiempo. Bueno, el hecho que esta carga es una constante significa que no depende del tiempo y eso se puede obtener de la siguiente forma. Yo tengo la derivada total de la carga respecto del tiempo, que no es más que la derivada total de la integral de 3x en el volumen, en el espacio, de la componente 0 de mi corriente, la cual depende del espacio y del tiempo. ¿Ok? Intercambio, ¿no? Intercambio los operadores, ¿no? Me doy cuenta que en realidad lo que tengo que hacer es una derivada parcial porque esta función depende no solo del tiempo, sino también de la posición, ¿ok? Entonces tengo la integral de la integral en el volumen, en el espacio, de la parcial 0 de J0, que depende de X y de T, ¿ok? Voy a hacer un truquito mañoso, ¿no? Voy a sumarle un 0, ¿ok? Ustedes van a decir, ¿cómo que le vas a sumar un 0? Le voy a sumar un término que yo sé que al ser integrado va a ser un 0. Es la divergencia de mi corriente, ¿ok? La divergencia de mi corriente, al ser integrada en el volumen, da 0. Por las condiciones a la frontera que yo tengo de mi campo. Es un campo, lo estamos pensando de un campo electromagnético, el potencial electromagnético al infinito se va a 0, ¿no? Y por lo tanto la divergencia de este objeto es 0, ¿ok? Entonces añado ese término, pero lo añado justamente para sumarle a la primera derivada respecto del tiempo de la componente 0 de mi corriente y con eso, si se dan cuenta, estoy armando, estoy construyendo en la famosa parcial mu de J mu. ¿Ok? Estoy tomando la derivada o la divergencia cuatrodimensional de mi corriente completa y la estoy integrando en el volumen. Pero yo sé que eso es igual a la variación de la carga respecto del tiempo y yo sé que eso es igual a 0. ¿Sale, vale? Porque este objeto ya habíamos visto que es un cerote. Bueno, simplemente lo que nos llega a concluir es que la carga es una constante de movimiento. A nivel de la mecánica cuántica, ¿qué me dice o cómo puedo ver rápidamente que algo sea una constante de movimiento, es algo, una cantidad conservada, ¿no? En la mecánica cuántica, algo que nos va a decir que hay una cantidad conservada, pues es analizar, ¿no? Estos paréntesis de Poisson, ¿no? En el caso de la mecánica cuántica, de esta carga y el hamiltoniano. Si yo muestro que las relaciones de conmutación entre estos dos operadores es igual a 0, lo que me está arrojando de información es que tengo una condición de simetría, ¿ok? Una transformación es una simetría si el generador de transformaciones de dicha simetría infinitesimal conmuta con el hamiltoniano. ¿Cuál es la transformación que estoy pensando? Pues es una transformación que es de este tipo, es U que depende de alfa, que es E a la menos I veces alfa, ¿no? Acuérdense que este es el parámetro de una transformación finita veces la cantidad que se conserva. Es el generador de la transformación, ¿ok? Entonces, a nivel de la mecánica cuántica, una forma de darnos cuenta de que un objeto está conservado, ¿verdad? Es el hecho de que conmute con el hamiltoniano. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Todo bien, profesor. Ok. Bueno, entonces, cada vez que se nos ponga ahí enfrente de nuestras narices una simetría, tenemos la capacidad o podemos ir por el camino de tratar de obtener la corriente, ¿no? De Nether, la carga de Nether, ¿no?
y eso van a ser cantidades conservadas debido a que existe esa simetría, esa invariancia ante esa transformación. ¿Ok? Entonces, una vez que revisé esta partecita, insisto, yo no estoy demostrando nada, nada más estoy tratando de recordar y tratando de hacer, ocupar diferentes lados para que ustedes tengan esa forma de enganchar las ideas, ¿no? Déjenme, una vez que vi eso, regresarme al lagrangiano del campo complejo, el campo cargado, ¿no? El cual está escrito de esta manera, ¿verdad? Ya lo habíamos visto y que hemos demostrado que ante una transformación de fase, este lagrangiano queda invariante, eso quiere decir que la variación, ¿verdad? Es igual a cero, lo cual implica, ¿verdad? Que cambio es igual a cero, esa función extra, ¿verdad? Que iba a cargar toda la información de todas las variaciones, pues en este caso tendrá que ser cero. Por lo tanto, la corriente conservada construida a través del teorema de Noether es la siguiente. Por definición, ya habíamos visto cómo se define. Ahora tengo 2 grados de libertad, recuerden los jóvenes. Es la J mu de epsilon, que es la derivada del lagrangiano respecto de la primera derivada del campo complejo conjugado, veces la variación aplicada al campo complejo conjugado, más el mismo término, pero donde ahora estoy trabajando con el campo phi. Noten, lo puse así nada más como en color gris, ahí que se está desvaneciendo. Recordarles que no tengo el término Camus porque ya vimos que ese término es cero debido a que ante esta transformación infinitesimal, pues el lagrangiano quedaba invariante y por lo tanto la variación al lagrangiano pues era un cero. Entonces lo escribí, pero bueno, es un cero. Esto al final de cuentas, ¿no? Se puede transformar, acuérdense que este objeto se puede transformar en la parcial mu del campo, veces esta variación que ya la conocemos es I epsilon, el campo complejo conjugado, más parcial mu de phi complejo conjugado por menos I epsilon phi, ¿ok? Y bueno, simplemente pues puedo factorizar, ¿no? Puedo tener como factor común I epsilon. Del primer término voy a tener phi complejo conjugado parcial mu de phi menos phi parcial mu de phi complejo conjugado, que eso en una notación, digamos, compacta, se va a escribir como epsilon veces I por phi complejo conjugado parcial mu phi con esta doble flechita que me dice que va a actuar esa derivada parcial mu en ambos campos, lo que está a su lado izquierdo y lo que está a su lado derecho. ¿Ok? Ahora, hay un signo relativo porque es como si apareciera un Levi-Civita. Si tú conmutas y aplicas la derivada a phi complejo conjugado en lugar de phi, por una conmutación hay un signo que aparece, ¿no? Que es este que está aquí. ¿Sale, vale? Pero bueno, esta es una notación compacta para decir que justamente esta derivada parcial mu actúa sobre ambos lados o sobre ambos campos. Y por último, bueno, esto se puede identificar rápidamente como el factor epsilon, ¿verdad? La transformación infinitesimal que está parametrizada por este epsilon, veces esta corriente J mu. Una vez más, noten que esta corriente tiene este carácter vectorial como aquella que estábamos haciendo alusión, que estábamos recordando, esa corriente en el electro, en la electrodinámica, ¿ok? Tiene la misma estructura, entonces esto es como, tiene cara de pato, plumas de pato, se mueve como pato, pues ha de ser un pato, ¿ok? Entonces, vamos a construir la carga conservada, ¿no? Y la carga conservada, pues ya sabemos que puede ser escrita como la integral en el espacio de 3x de la componente 0 de mi corriente. Pongo rápidamente o sustituyo rápidamente quién es la componente 0 de mi corriente, pues es cuando nada más tenga mu igual a 0, y eso es el campo complejo I veces el campo complejo conjugado por la primera derivada en el tiempo del campo menos la primera derivada del campo complejo conjugado respecto del tiempo por el campo phi, ¿ok? Simplemente saco esta I de la integral porque es una constante, ¿no? Y esta es, digamos, mi carga
mi carga conservada. Bueno, nada más para conclusión, en una teoría cuántica de campos, Q representa el operador de carga eléctrica. Entonces, gracias a que tenemos un campo que es ahora complejo, ya no es un campo escalar, somos capaces de encontrar que la relación que existe entre estos dos campos, uno la puede obtener a través justamente de la corriente que se obtiene del teorema de Noether y que es una corriente conservada, y por lo tanto existe un numerito, ¿verdad?, que es invariante ante cualquier transformación dinámica del sistema, el cual es Q, que es la carga eléctrica. Hemos identificado que estos dos campos, que son ortogonales entre sí, corresponden a dos campos cargados, uno con carga eléctrica positiva y otro con carga eléctrica negativa. Como consecuencia de que esta es una cantidad conservada, resulta que estas teorías cumplen de manera natural que en todos los vértices en donde nosotros tengamos interacción, vamos a poder garantizar la conservación ahora de este nuevo número de mi teoría, que es la carga eléctrica. Se puede hacer el trabajo rápidamente, darse cuenta que, bueno, de hecho, déjenme regreso y se los muestro explícitamente, ¿no? Ya casi llego. Aquí está. Siempre que tengamos un campo phi, vamos a tener acompañado a él un campo phi complejo conjugado. Y aún más, este es el término que me interesa, es el de la interacción. Por cada phi voy a tener siempre un phi complejo conjugado. Por cada que me llegue una carga negativa, va a llegar una carga positiva. Y estos vértices los identificamos como, o todo entra al vértice, ¿verdad? Entonces la suma de todas las cargas me va a dar, en este caso, ¿no? En este tipo de interacción son dos negativas, dos positivas, es cero. O si es un vértice donde estamos pensando que de ahí emergen nuestras partículas, lo que va a salir son dos cargas positivas y dos cargas negativas, ¿no? Entonces, justamente es una forma de, en la naturaleza, observar que algo se está conservando y esa es la carga eléctrica, ¿ok? Entonces, bueno, el hecho de que sean siempre combinaciones de phi con phi complejo conjugado es justamente la señal de que nunca va a ir uno sin el otro. Si aparece un campo, va a aparecer lo voy a decir en las palabras propias, si aparece el campo va a aparecer el anticampo, si aparece la partícula va a aparecer la antipartícula, porque lo único que diferencia entre partículas y antipartículas, pues es la carga eléctrica. Pueden tener la misma masa, mismo spin, mismo lo que quieran, ¿no? Excepto que sus cargas van a ser opuestas. ¿Ok? Jóvenes, ¿dudas hasta acá? Creo que no, profe. Muy bien, pues entonces vamos a cerrar aquí el pequeño paréntesis que tenía que ver con estos campos cargados y que era una justificación para enunciar y más o menos mostrarles cómo es que aparece el teorema de Noether y que nos puede dar luz siempre de que existen cantidades que van a ser conservadas, que no cambian ante la dinámica de mi sistema, como resultado justamente de estas simetrías que se están mostrando. Vean que lo único que pedí y lo único que está detrás de todo esto es que la transformación que genera o ante la cual nuestro sistema es invariante es una transformación global y continua. ¿Ok? Eso lo pude ocupar para poder manejar todas mis expresiones a lo largo de los diferentes pasos que ocupé. ¿Ok? Entonces sí era necesario o es necesario que les repita que eso es fundamental e indispensable. Hay generalizaciones, sí, para trabajar en teorías locales también, ¿no? Teorías de norma, pero es un tema mucho más largo y que requiere de un estudio mucho, pero mucho más cuidadoso, ¿ok? Pero bueno, de todas maneras esto siempre da luz y nos brinda, digamos, guía para saber qué es lo que se podría hacer en estos casos un poquito más complicados. Entonces, bueno, déjenme regresar al lagrangiano con el que partimos el día de hoy, que es el lagrangiano que tiene este potencial de Yukawa, ¿no? Estoy escribiendo siempre de manera
a propósito, adrede, en dos renglones este lagrangiano, porque siempre el primero va a estar relacionado solamente con la parte de los bosones, de los campos escalares cargados, ¿verdad? En este caso. Y por otro lado, voy a tener en el segundo renglón toda la información que contenga a los fermiones y desde luego va a tener a mis campos cargados, pero digamos la segunda parte es fermión, puro fermión y fermión bosón, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahorita van a ver que este primer renglón ya lo conocemos y ya lo hemos trabajado mucho en clase, por lo menos 2, 3 clases hemos platicado de lo que pasa con este lagrangiano. Y justamente es aquí donde voy a iniciar. Bueno, vamos a hacer las cosas interesantes. Esta es la teoría lambda phi a la cuarta en dos direcciones, ¿verdad? Con 2 grados de libertad. Y lo que voy a hacer es, para hacerlo interesante, elegir el caso donde mu cuadrado es menor que 0. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sabemos que cuando mu cuadrada es menor que 0, vamos a tener este fenómeno de que el mínimo de mi teoría, el estado base de mi teoría, pues va a resultar no respetar estas transformaciones SO2, habíamos visto, ¿verdad? Estas transformaciones de rotación en el espacio 2 dimensional, ¿verdad? Que generan estos dos campos, no lo respeta, a pesar de que el hamiltoniano o el lagrangiano, pues desde luego que respetan esta simetría, es una simetría que existe en el universo, una simetría ante rotaciones, pero que si uno está parado desde el mínimo de tu teoría, pues se te nubla ese conocimiento y creemos que no existe tal simetría. ¿Ok? Entonces, si yo hago eso, escojo mu cuadrado menor que 0, ya lo hicimos, no lo voy a volver a hacer aquí, jóvenes, ya lo hicimos clases anteriores, el potencial se transforma a esta expresión, el potencial que depende de los campos escalares no es más que un cuarto de lambda, phi1 cuadrado más phi2 cuadrado, phi2 cuadrado menos a cuadrado, todo al cuadrado. Recuerden que este segundo término se agrega, se pone para garantizar que el potencial es mayor o igual que 0. Queremos que arranque, ¿no? O que el mínimo, la altura de ese potencial en el mínimo, sea igual a 0. ¿Ok? Y bueno, va a tener una constante extra. ¿Eso qué nos va a decir? Bueno, que el mínimo está en el círculo de radio A. Ya también lo hemos analizado, jóvenes, clases anteriores, ¿no? Esta es una visión, digamos, perpendicular a la dirección del campo, perdón, del potencial, viendo el plano phi1, phi2, y lo que encontramos es que el mínimo está a un radio A, y bueno, cualquier punto sobre ese círculo de radio A pues es un mínimo, ¿verdad? Tenemos un mínimo degenerado en nuestra teoría, pues un mínimo degenerado con una infinidad de términos, ¿verdad? Y bueno, entonces podemos elegir alguno de ellos, de esos puntos. Ya sabemos que hay algunos que nos gustan más que otros porque nos exhiben de manera rápida lo que está pasando y justamente vamos a elegir un punto sobre el círculo para escribir el estado base, ¿cuál? El que el valor de expectación en la dirección phi1 es A y el valor de expectación en phi2, ¿no? En la otra dirección es igual a 0. ¿Ok? Estos son los valores de expectación en el vacío, recuerden. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer es reescribir, vamos a repetir la receta. Ya identifiqué dónde están los mínimos, ya me di cuenta que uno de mis mínimos no está en 0. Pues lo que voy a hacer es un shift para trasladarme justamente al valor del mínimo y analizar mi teoría a partir de ahí. Tengo dos direcciones, ¿no? Por eso escribí una phi sub i y vale 1 o 2. En el caso de 1, pues va a ser phi sub 1 prima más A, ¿verdad? Porque el valor de expectación de ese campo es A. Y para el otro, ¿no? Para el otro campo que es phi sub 2, pues la transformación no es más que phi sub 2 es igual a phi sub 2 prima, porque sabemos que de ese lado, en esa dirección no rompimos la simetría, nada más una de ellas tiene rota la simetría de manera espontánea. Noten, y esto es algo muy importante, ¿no? Va a causar un poquito de impresión darse cuenta que si ahora voy y me fijo en el potencial de Yukawa, el cual recuerden que dependía de phi1 y phi2, ¿verdad? Y de la interacción con los fermiones, y yo sustituyo, porque me he ido a parar en el mínimo del potencial, sustituyo en lugar de tener phi, tengo phi prima
más el valor de expectación de este campo en el vacío, lo que voy a tener ahora como potencial de Yukawa, pues es otra vez menos G, donde G es la constante de acoplamiento entre fermiones y bosones, de psi barra psi, phi 1', ¿verdad? Y de psi barra y gamma 5 psi, phi 2', ¿verdad? Eso parece estar igualito, pero noten que ahora apareció un nuevo término, el que viene del rompimiento espontáneo, el valor de expectación en la dirección 1, el cual, pues, acuérdense que está sumado, ¿no? En otras palabras, esto era como psi barra psi, phi 1' más a. ¿Ok? Lo separé, dejándolo aquí al final para exhibir que hay un término extra en mi potencial. Pero jóvenes, antes de que yo continúe, ese término ustedes podrían rápidamente identificar y decirme qué tiene de característico ese término que es A veces psi barra psi. Recordando de cómo se ven los términos en los lagrangianos escalares o complejos bosónicos, ¿no? Acuérdense que venía como la parte de las derivadas, algo que era un número veces campo por campo, más un término de interacción. Aquí tengo un algo veces campo por campo. ¿Qué será ese algo que está multiplicando a mi campo por campo? ¿Era el término de masa? Exactamente, es el término de masa. Jóvenes, tenemos un problemita con las masas o un fenómeno nuevo con las masas. Para el sector bosónico ya sabíamos que en la dirección donde habíamos roto la simetría, la masa era finita, era m sub 1 al cuadrado, de hecho era 2a cuadrado lambda. En la otra dirección, debido a que era una transformación continua, estábamos en 2 dimensiones, se generaba, ¿verdad?, un bosón de Goldstone, que es un bosón no masivo, ¿no? Por cada simetría global y continua rota se va a obtener un bosón de Goldstone, ¿no? Es decir, un bosón no masivo. Ahí está, el M sub 2. Pero jóvenes, ahora en el sector fermiónico bosónico, ¿no? Tenemos este nuevo término que está aquí, ¿no? Y que he puesto sus constantes que lo está multiplicando en rojo, de tal manera que, como acaba de decir su compañera, eso no es más que el término de masa. MF es igual a A por G. Jóvenes, el estado base ahora ya no es simétrico quiral, pero el resto de la teoría sí lo es. Habíamos partido de un lagrangiano que lo propusimos de tal manera que el sector fermiónico no tuviera el término de masa para poder garantizar que la simetría quiral era válida. Acuérdense que si no tenemos masa, tenemos bien definido qué partículas son izquierdas y qué partículas son derechas, y una vez que ya las definimos, no habrá manera de poder cambiar esa helicidad, en este caso quiralidad, cuando la masa es igual a 0, helicidad y quiralidad es lo mismo. No las podemos cambiar porque no podemos montarlos en un sistema de referencia inercial, de tal manera que viajemos más rápido que la velocidad de la luz y le cambiemos la dirección al momento y pasando izquierdas por derechas y derechas por izquierdas. No. Entonces había una simetría muy clara en nuestro sistema, que era la simetría quiral y o problema. Nos hemos encontrado con el caso de si rompemos de manera espontánea la simetría en el sector bosónico, ¿no? Como consecuencia también voy a tener que esa simetría quiral pues sea roto. Eso está súper bonito porque ese es el fundamento para poder entender la cromodinámica cuántica. La teoría que rige la interacción fuerte o que describe la interacción fuerte está justamente basada en esta idea del rompimiento espontáneo de la simetría quiral. ¿Ok? Entonces, pues es muy truculento y tiene muchas consecuencias serias, graves en nuestra teoría, el poder darnos cuenta que el estado base no cumpla con la simetría que a nivel de nuestro lagrangiano hamiltoniano creemos que existe. De hecho, voy a cambiar la frase, existe esa simetría, ¿no? Pero cuando nos ponemos en el estado base, perdemos la noción de esa simetría, debido, uno, a que el mínimo, el valor de expectación en el vacío ya no es 0.
¿ok? De que tenemos una simetría continua que nos permite tener una dirección extra en la cual vamos a poder notar que el potencial es plano y por lo tanto no vamos a necesitar energía para poder desplazarnos en esta dirección, que son la dirección donde podemos hacer las perturbaciones de este otro campo ortogonal, que se va a volver el bosón de Goldstone, ¿no? Y ahora tenemos nuevas direcciones, ¿verdad? La dirección de los campos fermiónicos y de los campos de antifermiones, ¿verdad? Que también van a tener una consecuencia o va a resultar que van a recibir información de ese rompimiento de la simetría de manera espontánea. Ahora, a nivel de mostrar o exhibir que sí existe un término de masa que aparece entre Lagrangiano y por lo tanto rompe la simetría quiral. Estas masas que están aquí, jóvenes, esta M sub F y esta M sub 1, se dice que son masas dinámicas, generadas dinámicamente. Si ustedes se dan cuenta, estas dos masas dependen de dos objetos que nos dan información muy importante de la dinámica de mi sistema, son las constantes de acoplamiento. Por un lado, la masa del fermión, esta que está aquí arribita, esta masa que está aquí, depende del valor de la constante de acoplamiento de autointeracción de los bosones, mientras que la masa fermiónica tiene dependencia de la constante de acoplamiento de interacción fermión-bosón. Entonces, esto es para mostrar, ¿no?, que hay simetrías que pueden existir en tu lagrangiano, la simetría quiral, ¿no?, y que se rompe de manera espontánea a consecuencia del rompimiento de esta otra simetría en el sector bosónico. Entonces, no es no solo va a repercutir en el vacío del sector bosónico, sino va a repercutir en el vacío de toda la teoría. ¿Ok? Entonces, eso es un tema muy relevante y que sigue siendo un tema de gran discusión y de investigación de frontera hoy en día. El tratar de entender, de estudiar y de ver el comportamiento de estos rompimientos de la simetría y sobre todo, jóvenes, lo que hoy en día se hace para explorar mucho de las cualidades de la materia es tratar de ver si en un momento se rompió la simetría, pues tendremos que ser capaces de contar la historia hacia atrás para ver cómo se restauró, ¿ok? Y entender entonces ese cambio, ¿no?, que tiene, que sufre la materia en términos ya, por ejemplo, de una transición de fase. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Todo bien, profesor. Ok, bueno, pues ya sabemos que hay formas, no le he contado, es bastante más fácil ver un rompimiento explícito de la simetría, es agregarle al lagrangiano un término que ante alguna transformación ya no lo deje invariante, ¿no? Ese es otro mecanismo, usualmente esos dos existen en la naturaleza o esas dos formas existen de modelar la naturaleza, ya sea a través de un rompimiento espontáneo o de un rompimiento explícito de la simetría. Los rompimientos explícitos de la simetría tienen menos, pues un poquito de menos sabor, menos cosas que hacerle, porque la misma palabra lo dice, se muestra, se exhibe en el lagrangiano y ya uno sabe que está rota la simetría, ¿no? Y bueno, uno trata de hacer las cosas para quitarte ese término, para restaurarla de algún modo. El otro no, el otro es mucho más difícil de analizar, de identificar, ¿no? Te oculta de cierta manera las simetrías de tu sistema, ¿no? Y eso, pues al final de cuentas, nos nula un poquito el panorama. Entonces, no es tan directo el entendimiento de qué es lo que pasa cuando tienes una simetría rota de manera espontánea. Entonces, como les decía, uno de los pasos que siguen es
en los problemas de teoría cuántica de campos, pues si todas esas teorías tienen rompimiento espontáneo, ¿no? Eh, existe la posibilidad de pensar qué le pasa si yo restauro esa simetría, cómo se ven los sistemas físicos a la hora de restaurarlo, cómo lo puedo lograr restaurar este tipo de simetrías, ¿no? En la naturaleza. Y los conceptos fundamentales y muy genéricos para pensar en restaurar una simetría es lo que les platicaba un poquito al inicio de clase. Van a pasar por tratar de construir sistemas, no de una partícula, dos partículas, tres partículas, sino de muchas partículas, donde seamos capaces de encontrar fenómenos colectivos, fenómenos debido a la interacción de muchas de estas partículas, y que cuando estas muchas partículas están interactuando, están en movimiento, ¿no? Pues podemos aplicar las ideas de sacarle un poquito de estadística, ¿no? De tratar de encontrar cantidades genéricas, ¿no? Que me den un valor aproximado, un valor promedio de lo que está sucediendo en este sistema de muchas partículas, viéndolo como si fuera un continuo, pues como si fuera un objeto macroscópico, ¿no? Y eso justamente son las cosas que uno aprende en física estadística. Entonces, la moraleja es, hay que construir objetos de muchos cuerpos, trabajar en someterlo a una condición, lo vamos a llamar extrema, una condición donde estamos sometiéndolo a energías grandes en diferentes formas, ¿no? Podría ser calentándolo mucho y entonces elevando la temperatura del sistema, apretando mucho el sistema de tal manera que lo volvemos extremadamente denso, o bien sometiéndole a un agente externo que le genere modificaciones en sus propiedades. Uno de ellos es el ejemplo de los campos magnéticos, ¿no? Campos magnéticos muy intensos van a generar que la dinámica de mi sistema se vea modificada y que por lo tanto yo pueda pensar en cambiarle las características, por ejemplo, a mi material, debido al efecto de estos campos magnéticos que están permeando al material. Entonces necesitamos someterlos a un cambio drástico, ¿ok? Entonces voy a tratar de hacer un ejemplo entre hoy y mañana, un ejemplo de cómo es que en una teoría cuántica de campos podemos construir este tipo de transformaciones. Entonces, lo primero que quiero hacer es recordar un poquito la idea de qué es la función de partición, y lo voy a tratar de construir a través de la integral funcional, la integral de trayectoria. ¿Ok? Quiero que vean que se puede construir la función de partición. Voy a tratar de hacer de manera análoga la idea de construir, ustedes ya lo están viendo aquí, la amplitud de transición, la idea en la mecánica cuántica de esta integral de trayectoria, y después, y después trasladarlo a la física estadística, es decir, calcular la función de partición. Y ya, bueno, una vez que tenemos ese objeto, sabemos que nosotros le podemos sacar la termodinámica que queramos a ese objeto, que es la función de partición, y voy a esencialmente trabajar con la energía libre de mi sistema, hacerle las modificaciones cuánticas a esa energía libre y mostrarles que gracias a estas fluctuaciones cuánticas, las vamos a explicar qué significan estas fluctuaciones, vamos a poder, vamos a tener la capacidad de ver cómo se va a restaurar alguna simetría que esté rota en nuestro sistema, y eso nos va a dar como consecuencia el exhibir una transición de fase en el sistema físico en el que estemos trabajando. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a trabajar con teorías de campo relativistas, interactuantes, pero no de norma. Es decir, van a ser teorías globales, ¿no? No van a depender del espacio ni del tiempo, nada de sus transformaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, como primer paso es recordar, hay cosas un poquito nuevas a lo mejor, pero se van a entender muy bien. Quiero recordarles cómo se obtiene la amplitud de transición para bosones en el esquema o en términos de una integral funcional. Para eso voy a empezar a definir ciertas cosas. El primer objeto que voy a definir es
el operador en la imagen de Schrödinger, a t igual a 0, que le vamos a llamar nuestro campo. ¿Ok? Depende de la posición, pero está dado en el tiempo igual a 0. Por otro lado, voy a definir otro operador que no es más que el campo correspondiente al momento conjugado de este campo escalar. De hecho, voy a estar trabajando con un campo escalar, dije bosones, pero me voy a concentrar solamente en el caso de un campo escalar. ¿Ok? Entonces, estas dos son campos conjugados uno con otro. ¿Sale, vale? Los eigenestados del operador de campo, de este operador, pues van a ser los estados phi y que van a satisfacer esta relación. El operador de campo en la imagen de Schrödinger aplicado a su estado propio no es más que la función o el eigenvalor, ¿verdad? Esta función phi de x veces el estado phi, ¿ok? Es una función, desde luego, de la posición y del tiempo, ¿ok? Perdón, del tiempo, del espacio nada más. Ahí está. Entonces, bueno, estamos aquí en un problema de valores propios y vectores propios, estados propios, esencialmente. Para poder trabajar en la mecánica cuántica tenemos que satisfacer dos relaciones. Una es la de completez, necesitamos una base completa, ¿verdad? Para poder describir todos los estados posibles que existen para describir a mi sistema en esa base. Entonces, eso esencialmente a nivel de una teoría cuántica de campos ya no va a ser la suma, ¿verdad? Sobre todos los elementos de la base, sino va a ser una integral, ¿ok? Va a ser una integral del campo, ¿no? Que depende de X, ¿no? Del producto de este ket por este brag, phi por phi, ¿verdad? Y la suma sobre todos estos términos, sobre todos estos productos, me va a dar 1, ¿verdad? Tengo que sumar sobre pues, la máxima probabilidad que yo tengo, la máxima probabilidad es 1. Entonces, cada una de esas contribuciones vale una fracción de 1 hasta que sumo sobre todas ellas y obtengo la máxima probabilidad. Bueno, por otro lado, el producto interno, ¿verdad? Entre estos dos estados, el producto punto del estado phi sub A con phi sub B, ¿verdad? Ambos son elementos de la base, ¿verdad? Esta que hemos demostrado que es completa. Resultan que son iguales a... Este es un producto que o sea, tiene un símbolo abajo de X, que quiere decir que es el producto en cada una de las direcciones. Si es 4-dimensional, sí, 3-dimensional, 1 más 3, el tiempo más 3 dimensiones espaciales, pues esta X va a dar cuenta de lo que pasa en la dirección 1, dirección 2, dirección 3, ¿verdad? Es lo que en otras notaciones teníamos como de o superíndice 3 o superíndice 4, etcétera, diciéndonos que era un producto de dos deltas de Dirac si son dos direcciones, si son 3 deltas de Dirac es porque estamos en un espacio tridimensional, ¿no? En este caso, esto es exactamente lo mismo, es el producto de estas tres deltas de Dirac, si es que estamos en un espacio 3-dimensional, de la diferencia de phi sub AX menos phi sub BX. Si son el mismo estado, ¿verdad? Pues esto y esto al anularse da un 0, ¿verdad? Y eso da un 1, pero si son distintos, pues esto es igual a un 0, ¿no? Entonces es una regla de ortogonalidad. Tenemos que todos los elementos de la base, ¿verdad? Son ortogonales entre sí, son linealmente independientes. Bueno, de manera análoga se puede construir todos los mismos objetos, pero para el campo que es el momento conjugado, denotado por pi. Este es este operador que depende de la posición, que está definido al tiempo c, porque está en la imagen de Schrödinger. Y bueno, hacemos operar el momento conjugado sobre el estado pi, y yo obtengo esta función pi de x, es el valor propio, ¿verdad?, de esta ecuación, que le corresponde a este estado. Se puede mostrar, de hecho está mal escrito, pero eso se requiere que sea completo, nuestra base sea completa, y que también sea ortogonal, que es el término de abajo, el producto punto entre el estado pi sub A y el estado pi sub B satisfacen esta relación dada por las
deltas de Dirac, ¿ok? Pues en el número de, también de dimensiones en las cuales estamos trabajando. Bueno, solamente para hacer una analogía y que no nos vayamos perdiendo, ¿no? En la mecánica cuántica, recuerden que tenemos por un lado el espacio de coordenadas, ¿no? Y por otro lado el espacio de momentos. Y que nos podemos ir de uno a otro a través de una transformada de Fourier, ¿verdad? Una transformada de Fourier nos permite ir del espacio de coordenadas, ¿no? Al espacio de momentos. En una teoría cuántica de campos, ¿no? Lo que podemos hacer también es ir del espacio de los campos, lo que está definido en términos de los campos. Por ejemplo, hemos trabajado en el espacio de los campos, ¿no? Phi1, Phi2 generaban el potencial, ¿verdad? U, ese es un espacio definido por estos campos. Estos dos campos eran dos direcciones ortogonales, etcétera. Todo lo que vimos acá lo estábamos manejando en el espacio de los campos, pero nos podemos ir al espacio de los campos de momento conjugado, a través también de una transformada de Fourier, esencialmente. Entonces, también todo se puede construir en términos de los pis, ¿verdad? Que estén involucrados en nuestro sistema. Entonces, se puede ir de uno al otro, desde luego. En otras palabras, también eso se puede ver a través del traslape, ¿verdad? De estos dos estados, uno en la representación de los momentos, otro en la representación de las posiciones, como está aquí escrito a nivel de la mecánica cuántica, ¿no? Esto no es más que E a la I, P por X. A nivel de la teoría cuántica de campos, lo que uno tiene es que el traslape del campo phi con el campo de momento conjugado pi, pues no es más que la, déjenme aquí, cerrar la llave, no es más que la exponencial de i veces la integral de 3x de pi que depende de x por phi que depende de x. Esto, jóvenes, también en un curso de ese curso de ecuaciones diferenciales parciales y funciones especiales, donde se ven las generalizaciones del producto interno, pues aquí está, justamente esta es la definición de un producto, la generalización de un producto interno a nivel de funciones, ¿no? No se vale en un punto, ¿verdad? Que estás evaluar el traslape, la proyección de una función sobre la otra, sino es sobre todo el dominio. En este caso, es todo el espacio. Por eso se define esa integral de 3x. Otra forma de verlo es uno lo que hace al final de cuentas, de hecho lo hicimos en clase, partimos de pasar de la mecánica cuántica a la teoría cuántica de campos, lo hicimos en dos pasitos. Primero, dijimos, ya no vamos a trabajar con un grado de libertad, vamos a trabajar con n grados de libertad de manera discreta. Podría ser la suma desde 1 hasta n, ¿verdad? En este caso es un producto de pi, de p, i, x, y, ¿verdad? Son todos estos i los grados de libertad. Pero después podemos tomar el límite para cuando n se vaya infinito de manera continua, tengamos todo cubierto esencialmente en el espacio en el que estemos trabajando, y justamente eso me va a dar la integral de 3x del producto de estos dos campos, pi de x, phi de x. ¿Qué más necesitamos para construir la amplitud de transición? Pues desde luego necesitamos el hamiltoniano, que nos digan cómo se da la dinámica de mi sistema. Entonces el hamiltoniano no es más que la integral en el espacio, ¿verdad?, de nuestra densidad hamiltoniana, este H garigoleado, ¿no?, que depende de los operadores pi y phi, ¿verdad? El operador del campo del momento conjugado y el operador del campo mismo phi. Entonces, quiero que pensemos en un sistema que en el tiempo t igual a 0 está en el estado phi sub a, que es uno de los elementos de la base en el espacio de los campos, ¿verdad? Y la pregunta o lo que queremos explorar es, una vez pasado el tiempo, hasta un tiempo t sub f, que va a ser el tiempo final, pues resulta que el sistema va a evolucionar, ¿verdad? Y de hecho va a evolucionar al estado e a la menos i h t f, ¿verdad? Aplicado sobre el estado phi sub a.
Lo único que quiero pedir de restricción en nuestro hamiltoniano es que este hamiltoniano no dependa explícitamente del tiempo. ¿Sale, vale? Entonces, bueno, acuérdense que estamos en la imagen de Schrödinger, ¿no? Cualquier estado, ¿no? Uno lo hace evolucionar a través de aplicarle el operador de evolución temporal, ¿verdad? Que es justamente este operador que está aquí. Bueno, si yo tengo el estado inicial, yo dije que el estado al tiempo t igual a 0 es este que está aquí, y lo hago evolucionar, quiero buscar entonces la probabilidad de que una vez que evolucionó en el tiempo y llegó hasta el tiempo tf, sea el estado phi sub b. Entonces, para encontrar esa información, pues lo que tengo que escribir es la amplitud de transición, que es esto que está aquí, ¿no? La amplitud de transición de iniciar en el estado phi sub a, le aplico el operador de evolución que me va a llevar del estado 0, t igual a 0, hasta el estado en el tiempo t sub f, que es el tiempo final, y una vez que lo hice ahí, que llegó a ese tiempo, lo hago traslapar, ¿verdad? Lo proyecto en el estado phi sub b para ver cuánto, ¿no? Es esa probabilidad, esa amplitud de que suceda esa transición. Bueno, voy a construir ese objeto, esa amplitud de transición, y lo voy a construir justamente pensando en una integral funcional, en otras palabras, en una integral de trayectoria. ¿Sale, vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir el intervalo entre 0 y el intervalo de 0 a tf, ¿verdad? En n pasos iguales, ¿ok? Estoy repitiendo la historia que ya vimos, jóvenes, salvo que ahora yo estoy trabajando en dos espacios, el espacio de los campos y el espacio de los momentos conjugados. Y bueno, van a ver que eso me va a llevar a reescribir lo que ya conocemos en una expresión también bastante útil. ¿Sale, vale? Estoy trabajando con el hamiltoniano, no estoy trabajando con el lagrangiano. ¿Ok? Entonces, bueno, esta amplitud la voy a escribir como la amplitud de transición de estar en el estado phi sub a en el tiempo igual a 0, hacemos evolucionar el sistema y quiero llegar al estado phi sub a. No me equivoqué, jóvenes, sí quiero escribir la amplitud de transición de estar en el estado inicial phi sub a, hacer evolucionar el sistema y llegar en el tiempo tf al mismo estado. Y eso es porque en la mente tengo la idea de hacer una analogía con la física estadística. Cuando yo trate de construir la función de partición, lo que yo voy a hacer es sumar sobre todos los estados, ¿verdad? Ensandwichar sobre el mismo estado a la izquierda y el mismo estado a la derecha, e integrar sobre todas las posibilidades de esos valores de expectación. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso estoy escribiendo aquí la amplitud de transición del estado inicial al mismo estado en el tiempo final, para guiar toda la idea a lo que sucede en la física estadística. Bueno, ¿qué significa ese término? Una vez que yo dividí el intervalo de 0 al tiempo final en n pasos, pues no es más que 1. Primero voy a tener que tomar el límite de n tendiendo a infinito, de la integral, ¿verdad? Del producto desde i igual a 1 hasta n, del diferencial pi sub i, del diferencial phi sub i entre 2pi, ¿ok? Que va a multiplicar 1 al traslape, ¿no? Entre el estado phi sub a y el estado pi sub n, ¿no? Que multiplica a pi sub n veces e a la i h barra delta t. Este es el operador de evolución temporal, pero nada más en un cachito, ¿verdad? En delta t, que está definido como t sub f entre n, aplicado a phi sub n, veces phi sub n por pi n menos 1, ¿verdad? El estado pi n menos 1, que a su vez está multiplicado por este estado pi n menos 1, veces el operador de evolución temporal, nada más en el cachito delta t, por phi n sub 1, así sucesivamente hasta que llego al caso de phi sub 1, phi sub 2, pi sub 1, ¿no? Pi sub 1, y el operador de evolución temporal, nada más que un cachito delta t,
este producto phi sub 1, phi sub 1, y este último es un traslape, ¿verdad? Entre el estado inicial y ese phi sub 1. Es decir, ¿qué hizo Luis acá? Pues lo que hice esencialmente es, uno, dividir en pequeños pasitos en el tiempo, pero si se dan cuenta, lo que hago es, entre cada pasito que yo pongo en el tiempo, voy a introducir la base completa, ya sea en la representación de los campos, ¿verdad? En el espacio de los campos o en el espacio de los momentos conjugados. Por cada uno de estos, tengo aquí una integral. Estoy sumando sobre todos los posibles estados pi sub n, ¿verdad? Y como yo ya vi que son unas bases completas, ¿verdad? Es como meter un 1 entre cada pasito, un 1 entre cada pasito. ¿Ok? Estoy multiplicando por 1, por un 1, por un 1, por un 1. Este, junto con su respectivo pi sub n y la integral, pues me da un 1. Después, este que está aquí, el phi sub n, ¿no? Cuando i vale n, esta integral es un 1. Y así voy metiendo unidad y unidad entre cada uno de los pasitos. ¿Sale, vale? Y lo que al final construyo es tener la información de el traslape, ¿verdad? Entre lo que pasa en el espacio de configuraciones y el espacio de los momentos conjugados, tanto este como este, ¿verdad? Y las amplitudes de transición entre los pequeños pasitos, ¿verdad? Recuerden que estoy sumando sobre todos los pi sub n, los phi sub n, ¿ok? Entonces estoy viendo todas las posibles trayectorias en ese pequeño cachito, que es lo mismo que se hace, que ya hemos trabajado en el curso. Lo único que quiero que recordar, ¿verdad? Es que el traslape de los estados phi sub a y phi sub 1 no es más que una delta, ¿verdad? Una delta de phi sub 1 menos phi sub a. Si son iguales es un 1, si son diferentes eso es un 0. Pero también recordarles qué significa el traslape del momento conjugado y el campo. Sobre todo, vean que lo que yo tengo escrito siempre son momentos conjugados y campos, pero digamos distintos. El pi sub 1, phi sub 2. Pi n menos 1, phi sub n. Y pi sub n, phi sub a. ¿Sale, vale? Bueno, eso no es más que la exponencial de i veces la integral de 3x, ¿verdad? De pi i, que depende de las posiciones, por phi subíndice i más 1, que depende de las posiciones. Es el traslape, la función que me dice el traslape entre phi y pi. ¿Sale, vale? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como delta t, lo que yo quiero es que cada vez sea más chiquito para que yo tenga mejor aproximación de todo lo que sucede entre el tiempo inicial y el tiempo final, ¿no? De hecho, al final de cuentas, yo lo que quiero tirar es a cero ese delta t, ¿verdad? Para contar de manera continua la historia. Noten que si delta t es muy chiquito, yo puedo reescribir mi operador de evolución temporal e a la i. Y ya le voy a poner un h sub i delta t, porque h va a depender de los campos, ¿verdad? Y de los momentos conjugados. Pero cuando sean evaluados en los estados phi i o pi i, como ustedes quieran verlo, pues desde luego le van a asignar el valor propio de ese en particular. Por lo tanto, este va a heredar la información de lo que está pasando en ese pequeño intervalo de tiempo. ¿Ok? Por eso le estoy nombrando ya h sub i. Bueno, como dije, delta t es pequeño, entonces yo puedo escribir a mi exponencial en términos de una serie, ¿verdad? Y debido a que esa serie esencialmente van a ser potencias de delta t, lo que yo puedo hacer rápidamente es quitarme todos los términos de orden superior, quedarme con el más relevante, el más dominante, que es la primera corrección proporcional a delta t, que es lo que tengo aquí, ¿no? Entonces tengo 1 menos i h sub i delta t, ¿ok? Y bueno, ahora sí puedo hacer operar en un principio, esto tendría que ser el operador hamiltoniano, ¿verdad? Pero ya desde aquí me comí ese paso, ¿no? Ya sé que cuando yo haga actuar mi hamiltoniano sobre este estado me va a dar la información de ese phi i, ¿verdad? Entonces simplemente esto ya es una función y
al ser una función, son unos numeritos, los puedo sacar de este sándwich, ¿verdad? Dejándome simplemente el traslape, ¿verdad? Entre pi i y phi i. Veces 1 menos i veces el hamiltoniano que describe lo que pasa en ese pequeño intervalo de tiempo, veces delta t. Y recordemos quién es este producto interno, está aquí escrito, digamos, para otros índices, pero simplemente si los índices son iguales, se escribe tal como está aquí, la exponencial de menos i integral de 3x pi sub i de x phi sub i de x, ¿ok? Y bueno, aquí lo que estaba comentando, el subíndice i hace alusión a que justamente estos objetos son de ese iésimo pasito que estoy contando de toda la historia en la evolución de mi sistema, desde 0 hasta t sub f. Entonces, con esto que acabo de hacer, déjenme juntarlo. Yo sé que ya me fui rápido, no sean malitos, ustedes en casa chequen que juntando esto que acabo de decir, cada uno de los partes, qué significa esta parte, este que está aquí, esto que está aquí, ¿no? Si yo junto todo eso y reescribo esta amplitud de transición, encuentro que eso no es más que el límite de n yendo a infinito del producto, ¿verdad? De la integral del producto de todos estos diferenciales de pi sub i, de phi sub i, la delta, ¿verdad? Este primer término que es la delta phi sub 1 menos phi sub a, veces la exponencial de menos i delta t, ¿no? Veces la suma desde j igual a 1 hasta n de la integral de 3x de la densidad hamiltoniana, escrita en términos de pi sub j, phi sub j de cada uno de los pequeños elementos o pasitos en el tiempo, menos pi sub j, phi sub j más 1 menos phi sub j delta t. ¿Ok? Acuérdense que tenemos dos tipos de traslapes entre campo y su momento conjugado. Eran estos que, estos que están acá. Estos que están acá. ¿Ok? Y este otro que está aquí. Vean que uno es phi, pi y el otro es pi, phi. ¿Ok? Uno viene con más y el otro viene con menos, ¿verdad? Uno es el complejo conjugado del otro. Entonces, de ahí que tenemos esos dos términos, uno con índices distintos, el otro con índices iguales, que es justamente este que está aquí, ¿no? El producto de pi con un phi con índice distinto, de hecho uno más extra, ¿no? Menos cuando tienen el mismo índice. Y todo esto dividido entre t, entre delta t porque factoricé delta t. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si yo tomo el límite de n yendo a infinito, es decir, trabajo ya en el continuo, la amplitud de transición, ¿verdad? Del estado phi a al estado phi a en un tiempo, en un espacio o intervalo de tiempo de 0 a t sub f, son las integrales, estas integrales funcionales, ¿verdad? En respecto a los momentos conjugados, las integrales funcionales respecto del campo mismo, veces la exponencial y veces la integral desde 0 hasta t sub f de t, ¿ok? Del tiempo, la integral en todo el volumen de pi, que depende de x y del tiempo, parcial phi de x, que depende de x y de t respecto del tiempo, menos la densidad hamiltoniana que depende tanto del momento conjugado como del campo. Este objeto que está aquí, pues es justamente la derivada del campo, ¿verdad? Y este que está aquí, pues es justamente este que está acá, está aquí abajo. Hay varias cosas que decir de esta expresión. La primera es, ya no hay operadores, ¿verdad? Ya es una expresión dada en términos de funciones. Bien, esa es la primera cosa importante. No tendrían por qué aparecer operadores. Estoy evaluando, ¿verdad? Entre estos estados. Ya tendrían que aparecer los valores propios, ¿verdad? De mi ecuación.
Y otra cosa que hay que decir es, bueno, vean que la integral funcional en el espacio de momentos, no le puse límites porque esencialmente va a integrar sobre todos los momentos, desde menos infinito hasta infinito, ¿ok? Pero lo que sí llama la atención es quiénes son los límites de integración de la parte del espacio de campos. Al estar pidiendo, ¿verdad?, que el inicio y el final sea el mismo, ¿verdad?, pues en realidad lo que estoy haciendo es tener una integral, ¿verdad?, que parte desde el estado, desde la función phi sub a de x y que va a ir hasta la función phi sub a en x, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado, o bueno, no hay que tener cuidado, hay que ponerle atención a esta función porque es una función periódica, ¿verdad? Al tiempo cero, ¿no? Vale cierta cantidad y después de un periodo, ¿qué periodo? T sub f volvió a valer la misma cantidad, ¿ok? Entonces estamos trabajando con una integral que va a contemplar solamente funciones que sean periódicas, ¿ok? Entonces, bueno, eso es una cosa importante a tratar. Bueno, nada más, aquí lo voy a parar. Mañana voy a iniciar con funciones de partición para bosones y lo único que quiero hacer ahorita es recordarles cómo se ve la función de partición en la física estadística. Normalmente se ocupa la nomenclatura de Z para representar la función de partición, que no es más que la traza, ¿verdad?, de E a la menos beta H menos mu sub I N operador sub I. ¿Qué estoy diciendo? A ver, jóvenes, ustedes que son súper inteligentes, esa función de partición, ¿a qué tipo de ensamble corresponde? Al microcanónico, ¿no? No, les quedan dos. Gran canónico. Al gran canónico. Que yo, que yo tenga este objeto que está aquí extra, me dice que no solo permito que se transmita que se transfiera, perdón, entre los diferentes elementos de mi sistema macroscópico, ¿no? Acuérdense que lo que uno hace es dividirlo en pequeños subsistemas que son una copia, ¿no?, repetida de estos subsistemas. Entre ellos permite el intercambio de energía, el intercambio de temperatura, y ahora también voy a permitir el intercambio de partículas, ¿no? Por eso aparecen estos potenciales químicos que me permiten hacer variaciones del número de partículas entre diferentes partecitas de mi sistema macroscópico, ¿ok? Entonces, esto corresponde a un gran canónico. Entonces, aquí está la clave, es la traza. La traza esencialmente es sumar sobre todos los grados de libertad. Todo lo que tengas de diferente suma sobre todos ellos, ¿va? Eso se va a transferir a nivel de el lenguaje que más o menos vimos aquí arribita, que es la amplitud de transición. En este caso no es la amplitud de transición. ¿Qué es lo que tengo aquí? Entonces, esencialmente quiero sacar el valor de expectación, sumar sobre todo lo que hay en mi medio, en mi sistema, ¿verdad? Que tiene, en principio, si estoy en el límite termodinámico, una infinidad de copias, ¿verdad? Entonces, quiero sacar el valor de expectación esencialmente en cada uno de los puntos, ¿vale? Este es el operador que me va a dar la información de cómo se ve en cada una de las partecitas, ¿verdad?, mi sistema en términos de mis variables microscópicas, ¿verdad? El hamiltoniano me va a dar la interacción, el potencial químico me va a decir la energía que me va a costar quitar o poner una partícula de ese pequeño arreglo que tengo de mi sistema grandotote. Entonces, tengo que integrar sobre todos los estados, ¿verdad? Todos los estados a los que tiene acceso mi sistema, ¿no? Aquí está la integral. Y bueno, no solo eso, sino cada uno de estos son un elemento de la base, ¿verdad?, completa que tenemos que tener. Entonces sumo sobre todos ellos, ¿ok? Entonces eso se traduce mi integral de trayectoria. Ya aquí
podría irme directo a decirles, ah, miren, fíjense que esta beta, ¿no? Suena mucho a la T que tengo allá, en el caso de una amplitud de transición, ¿no? No sé, aquí, la T, ¿no? Y tengo una I que no tengo acá. Entonces ya de ahí empiezo a decirles que hay cierta relación seguramente entre un objeto y otro. ¿Okay? Pero déjenme llevarlo despacito y decirles todas las formas en que podemos darnos cuenta que podemos, a través de un simple cambio, justamente en la definición del tiempo, pasar de escribir una amplitud de transición o entender nuestro objeto a estudio como una amplitud de transición a entenderlo como una función de partición. Algo que me va a hablar de lo que pasa en un sistema macroscópico, visto a partir de lo que pasa de manera microscópica. ¿Por qué? Porque necesito poner cómo es la dinámica de mi sistema, ¿no? Y hacer esencialmente una estadística lo suficientemente grande para tener confianza en las cantidades que describen a este objeto macroscópico. Entonces, mi tarea va a ser en la siguiente clase escribir a mi función de partición en términos de el campo y del momento conjugado de este campo, para que construyamos a través de la funcional integral este objeto llamado función de partición, y de ahí nos lanzamos a sacar termodinámica y sobre todo a tratar de analizar qué es lo que pasa con los estados de mínima energía y cómo podemos llevarlos de un valor finito a un valor cero y por lo tanto restaurar una simetría en nuestra teoría. Muy bien, jóvenes, ¿dudas hasta acá? No, profesor, ahora no me gustaría repasarlo todo otra vez. Ok, muy bien, jóvenes. Pues entonces yo ahorita subo las notas, repasen. Y bueno, esencialmente, de una vez les aviso, el examen va a llegar hasta, hasta, hasta aquí. Esto que tiene que ver sobre escribir, hacer un poquito de física, estadística, termodinámica, ya no. Eso es un tema extra que bueno, lo estoy agregando simplemente para que se den cuenta del poder de la técnica que han aprendido. Pero ya no, esto que hablé al final de esta clase y lo que voy a hablar la siguiente clase ya no va a ir dentro de la evaluación. Entonces todo va a llegar hasta el lagrangiano de Yukawa, ¿ok? Donde ahí fue el último ejemplo que analizamos el rompimiento espontáneo de la simetría y las consecuencias que en ese caso tenía. ¿Sale, vale? Muy bien, Ok, jóvenes. profe. Pues entonces nos vemos el día miércoles a la hora normal. Voy a tardarme un poquito más, las 2 horas y cachito. Espero el tema les guste, les agrade, les despierte inquietudes en los diferentes temas en los que ustedes van a aplicar esto que han aprendido, ¿no? Entonces, bueno, ténganme paciencia, por favor, para la siguiente clase, si es que me paso unos cuantos minutos. ¿Sale, vale? Bueno, cuídense mucho, que tengan bonita tarde.